Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tema de química denominado números cuánticos, el DNI de los electrones en un átomo. ¿Qué son los números cuánticos? Cuando analizamos los modelos atómicos, vimos que una de las ideas fundamentales de la mecánica cuántica era la dualidad onda-partícula que poseía el electrón. Esta idea sostiene que las partículas pequeñas, como un electrón, que se desplazan a muy altas velocidades, pueden comportarse como corpúsculos o como ondas. En la mecánica clásica, la famosa ecuación de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, es la ecuación fundamental que describe el movimiento de las partículas materia, es decir, aquellas partículas que se comportan como materia. En la mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger es su equivalente para la descripción de las partículas onda, o sea, esas pequeñas porciones de materia que se mueven a muy alta velocidad y se comportan como onda. La solución a dicha ecuación se relaciona con la probabilidad de encontrar esa partícula onda en una determinada zona del espacio, a la cual denominamos orbital atómico. Ahora bien, mientras que en el modelo atómico de Bohr se utilizaba un número cuántico n para definir una órbita y ubicar en ella a uno o más electrones, en el modelo de Schrödinger, mecánico cuántico, se deben utilizar 4 números cuánticos para describir un orbital y determinar las probabilidades de encontrar a un electrón en ese orbital. Los números cuánticos se representan mediante las letras n, l, m y ms, todas en minúscula. Ya vamos a desarrollar más en profundidad cómo se calcula cada uno de esos números, qué significa y cuál es su nombre. Ahora bien, al igual que el documento nacional de identidad es una sucesión de números irrepetibles que identifican a cada ciudadano dentro de un país, los números cuánticos identifican a cada electrón dentro de un átomo. También son únicos e irrepetibles para ese átomo. Wolfgang Pauli, en 1929, postula el denominado principio de exclusión, que establece que en un mismo átomo no pueden existir dos electrones con los 4 números cuánticos iguales. Desarrollemos un poco cómo se calcula y qué significa cada uno de los 4 números cuánticos. El primer número cuántico se denomina número cuántico principal y se representa con la letra n en minúscula. Indica el nivel de energía. Antes llamábamos órbitas a ese nivel en el que se encuentra el electrón. Nosotros teníamos la primera órbita y decíamos que n era igual a 1, la segunda con n igual a 2, la tercera con n igual a 3 y la cuarta con n igual a 4 y así sucesivamente. Recordemos que el menor nivel de energía era el que estaba más próximo al núcleo. Entonces, quiere decir que el número cuántico principal establece el nivel de energía y puede tener valores de números enteros de 1 en adelante. El segundo número cuántico se denomina número cuántico azimutal, o también suele denominarse como número cuántico secundario. Identifica el subnivel de energía donde se encuentra el electrón, es decir, el orbital en el cual se encuentra. Acá tenemos dibujado, en representación de casillas cuánticas, los 3 tipos de orbitales que podemos encontrar. El orbital S, el cual va a tener el número cuántico azimutal de valor 0. Luego tenemos el orbital P, cuyo número cuántico azimutal será igual a 1. El orbital D tendrá el número cuántico azimutal L igual a 2. Y finalmente, el orbital atómico F tendrá
el número cuántico azimutal L igual a 3. Es decir, si el electrón está en un orbital S, su número cuántico azimutal será 0. Si el electrón está en cualquiera de estas casillas de un orbital P, valdrá 1. Cualquiera de estas casillas de un orbital D valdrá 2. Y cualquiera de estas casillas de un orbital F, su valor cuántico azimutal será igual a 3. El siguiente número es el número cuántico magnético, representado con la letra minúscula m. Indica la orientación del orbital en el espacio. Nuevamente tenemos los tres tipos de orbitales, S, P, D y F, mediante su representación por casillas cuánticas. Y vemos lo siguiente. Si el orbital es S, tiene una sola orientación, es decir, es como si fuera una esfera rodeando al núcleo. Acá vemos los ejes coordenados posibles que pueden tener atravesando el núcleo, Y, Z, X. El orbital S es como una esfera que rodea el núcleo. Ese es el espacio donde es máxima la probabilidad de encontrar un electrón si el electrón se ubica en un orbital S. Por el contrario, si tenemos un orbital P, tendremos que dos posibilidades. Si se encuentra en esta casilla, el valor m va a ser de 0. Si se encuentra en esta casilla, será de menos 1. Y si se encuentra en esta casilla, será de 1. ¿Por qué? Porque como sabemos, cada una de estas casillas puede contener 2 electrones. O sea, 2, 4, 6 electrones en total. 2 ubicados en el X, 2 ubicados en el Z y 2 ubicados en el Y. Por lo tanto, los valores que puede tener son menos 1, 0 y 1 para su número cuántico magnético m, dependiendo si el electrón lo tenemos en esta casilla o en esta casilla. Lo mismo va a ocurrir para un orbital D. En el orbital D, el del centro sería el 0, y al igual que en una recta numérica, del 0 hacia la izquierda tendremos los números negativos y del 0 hacia la derecha los números positivos. En el orbital F, finalmente, tendremos de forma similar a una recta numérica, la casilla del centro corresponde al número cuántico magnético 0, hacia la izquierda los negativos, hacia la derecha los positivos. Nótese que los números positivos no les hemos colocado el signo más, porque son enteros positivos y se escriben sin el signo más adelante. En cambio, los negativos, los enteros negativos que van hacia la izquierda, sí colocamos el signo menos. Entonces, ya definimos el tercer número cuántico, que es el número cuántico magnético. Finalmente, definiremos el cuarto número cuántico, denominado número cuántico de spin. Este número cuántico de spin lo que identifica es el sentido de giro del electrón. Fíjense esto. Este electrón, esta representación animada, está girando alrededor del núcleo, pero a su vez el electrón está girando sobre sí mismo, en sentido antihorario, en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto origina un campo magnético hacia arriba. Fíjense, tenemos un orbital S. Este orbital S puede contener dos electrones. Uno con un momento magnético hacia arriba y otro hacia abajo, con un campo magnético hacia abajo, según el giro que tenga. Cuando el giro es antihorario, consideramos que el spin es positivo, el sentido es antihorario, el spin lo vamos a determinar, el campo como más un medio, y cuando el sentido es horario, lo vamos a considerar como menos un medio. A los fines prácticos, cuando nosotros vemos la representación en una casilla cuántica, simplemente sabemos colocar
una flechita, ¿sí?, indicando hacia arriba o hacia abajo. Si la flechita es hacia arriba, vamos a considerar que el número cuántico magnético de spin es +1/2. Y si es hacia abajo, será -1/2. Para resumir, cuando la flechita va hacia arriba, tenemos un número cuántico magnético de spin de +1/2. Y cuando se dirige con el sentido hacia abajo, tenemos un número cuántico magnético de spin de -1/2. En este cuadro vamos a resumir los posibles valores que pueden tener cada uno de los 4 números cuánticos. En primer término, indicarles que este cuadro es un cuadro comparativo, pero no es un cuadro comparativo de doble entrada. Es decir, leeremos las columnas, pero no leeremos las filas porque no están relacionadas específicamente cada una con cada una de las intersecciones que hay en las columnas. Entonces, teniendo esta salvedad, vamos a ver. El número cuántico principal n puede tener 4 valores. 1, 2, 3, 4 o más. Valores enteros positivos. De 1 en adelante. Era el número cuántico era el número cuántico principal, indicaba la órbita, ¿se acuerdan? Representaba el nivel de energía que tenía y en consecuencia, bueno, el volumen que tendría el átomo, ¿verdad? El orbital. Entonces, teníamos que cuando estaba en el primer nivel de energía vale 1, en el segundo 2, 3 y 4 y así sucesivamente. El segundo número cuántico, el número cuántico secundario o número cuántico azimutal, tenía valores de acuerdo al orbital en el cual se encontraba. Si se encontraba en un orbital S, el valor era 0, si se encontraba en un P1, en un D2 y en un F3. El tercer número cuántico nos referenciaba hacia dónde dentro de ese orbital se encontraba el electrón. Si se encuentra dentro de esta casilla, no tiene otra opción que valer 0. En cambio, si nosotros nos encontramos en un orbital P, tenemos 3 chances, ¿no? Podría estar en esta casilla o en esta. Si estaba en esta casilla valía -1, en esta 0 y en esta 1. De la misma forma, en un orbital D tenemos en total 5 chances. Si está en la del medio vale 0, hacia allá los enteros negativos y hacia aquí los enteros positivos. Y finalmente en un F ocurre exactamente lo mismo, es decir, si tengo un electrón ubicado en esta casilla, su número cuántico m valdrá 2, ya sea que vaya hacia arriba o hacia abajo, porque eso lo determina el número cuántico de spin. Si nosotros lo dibujamos hacia arriba, porque decidimos llenarlo en esta casilla hacia arriba, tendrá un valor de ms de +1/2. Y si es hacia abajo, tendrá un valor de ms de -1/2. A continuación, aclararles que el nivel de energía 1 solo puede tener el orbital S. En cambio, el nivel de energía 2 puede contener un S y un P. O sea que existe el 2, 0 y el 2, 1. No existe el 2, 2. Porque eso correspondería a un nivel de energía 3. El nivel de energía 3 puede contener S, P y D. Y el nivel de energía 4 puede contener cualquiera de los orbitales. Puede contener el S, el P, el D y el F. Recuerden cuando hacíamos las reglas de las diagonales, cómo se llenaba. Entonces a eso hace referencia. Es decir, que yo puedo tener, en el nivel 4 puedo tener el 0 correspondiente al 1, el 0 correspondiente al 2, el 0 correspondiente al 3, el 0 corresponde al 4. Eso se va a ver mejor ahora con un ejemplo para que vean lo que les estoy diciendo. Realizaremos ahora un ejemplo concreto determinando el valor de los 4 números cuánticos de algunos de los electrones que componen el átomo de carbono. Tenemos un casillero de la tabla periódica correspondiente al átomo de carbono y vamos a necesitar 2 instrumentos. Por un lado la configuración electrónica y por otro la representación mediante casillas cuánticas. Instrumento que ya hemos ejercitado en tutoriales y tareas anteriores. Bien, veamos. Nos fijamos en nuestra casilla
extraída de la tabla periódica, y vemos que el átomo de carbono contiene 6 electrones. Vamos a distribuir esos electrones de acuerdo a la conformación que tienen de la configuración electrónica, siguiendo la regla de las diagonales. Entonces tenemos 1s2, 2s2, 2p2. De forma tal que tenemos 2, 4, 6 electrones distribuidos 2 en el primer nivel, en un subnivel S u orbital S, y 4 electrones distribuidos en el segundo nivel, que a su vez se hallan ubicados en el orbital S, 2 electrones, y en el orbital P, 2 electrones. Vamos a realizar la representación mediante casillas cuánticas de esta configuración electrónica. Acá tenemos un orbital S, por lo tanto dibujaremos un orbital S. Y en él acomodaremos estos 2 electrones. 1, 2. Vamos al segundo nivel. Tenemos otro orbital S, el 2s, lo dibujamos y acomodamos sus 2 electrones. 1, 2. Seguimos en el segundo nivel y vamos a acomodar en este orbital P, que antes vamos a dibujar, 2 electrones. Yo decidí colocarlos aquí y aquí. Podría haber evitado poner este acá y ponerlo aquí, y este ponerlo aquí al lado, como sea. Lo que sí debemos respetar es que si comenzamos poniendo el primero con el spin hacia arriba, todos deben tener el spin hacia arriba antes de aparear cada uno de las casillas correspondientes hacia abajo. No puedo saltear e ir llenando uno y uno. O lleno todos primero los de arriba y luego los de abajo, o al revés. Perfecto. Entonces ya tenemos las casillas cuánticas, la configuración electrónica correspondiente al átomo de carbono. Elegimos un electrón, por ejemplo, este. Y vamos a calcular el valor de sus 4 números cuánticos. Para ello vamos a hacer uso de esta tablita por el momento, hasta que más o menos se familiaricen ustedes con cada uno de los valores y cómo calcularlos. Determinamos los 4 valores. Veamos cómo lo hacemos. El valor n. El valor n indicaba el nivel. Este electrón se encuentra en el nivel 1. Por lo tanto, el valor de n es igual a 1. El valor L, el número cuántico L, indica en qué orbital está. Acá estamos en un orbital S. Entonces, el valor correspondiente es 0. Y lo colocamos allí. Luego, el número cuántico M. El número cuántico M me dice dónde dentro del orbital puedo ubicar a ese electrón. En el caso de los orbitales S, no tiene distintas opciones como lo puede tener el P, el D o el F. Por lo tanto, el único valor que tengo es 0. Y lo coloco ahí. El valor del número cuántico ms indica la spin. Ya habíamos acordado por convención que cuando es hacia arriba es más un medio y cuando es hacia abajo es menos un medio. Evidentemente, como lo he dibujado hacia arriba, corresponde más un medio. Y así he determinado el valor de los 4 números cuánticos para este electrón. Si ustedes se fijan bien, y hago el cálculo para este electrón de abajo, voy a tener los 4 números cuánticos que van a diferir únicamente en el valor de ms, que va a corresponder a menos un medio. Porque veamos, está en el nivel 1, este electrón está en nivel 1, N1, está en un orbital S, L va a ser 0. Dentro del orbital S no hay otra posición que 0, ¿sí? Va a valer 0, pero el spin va a ser de menos un medio. Por eso, el principio de exclusión de Pauli nos dice que no existen 2 electrones que tengan los mismos 4 números cuánticos. Pueden ser 3 de ellos iguales, pero debe diferir en al menos uno de ellos, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Si seleccionamos este electrón y realizamos el cálculo determinamos el cálculo de sus 4 números cuánticos, el valor de sus 4 números cuánticos, para hacerlo realicemos el siguiente análisis. El valor de n. N es el nivel. Está en el nivel de energía 2, ¿sí? Vamos con el valor de L. L habla acerca de qué orbital está. Está en un orbital P. Por lo tanto, su valor de L es 1.
Dentro de P, este electrón que yo he seleccionado para realizar la determinación de sus números cuánticos, está en este primera casilla. Acá sería 0, menos 1 y 1. Acá lo tenemos, ¿sí? Entonces el valor sería menos 1. Y finalmente el número cuántico de spin es hacia arriba, por lo tanto sería más 1/2. Entonces, esto ha sido todo sobre números cuánticos. Es una ejercitación práctica. El teórico es bastante mecánico, es desarrollar una habilidad para poder interpretar, y viene a concluir lo que estuvimos trabajando respecto a configuración electrónica, casillas cuánticas, números cuánticos, para así poder caracterizar al modelo mecánico cuántico, que es el modelo más actual, no el único. Hay otras teorías acerca de qué está hecha las cosas, de qué está hecha la materia, pero por el momento esto es lo que nosotros tenemos, que está funcionando, y es sobre lo cual se está investigando constantemente si es así o hay que reformarla. Acuérdense que la ciencia es perfectible y nada está dicho definitivamente.